Señor sea hablándonos en esta noche conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Que su palabra santa corra y sea glorificada, y que usted y yo seamos edificados en la misma. Oremos. Soberano Señor Jesús, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias te damos, oh bendito Salvador, en esta noche. Gracias te damos, Señor. Tu palabra leída, háblanos, Señor. Hemos venido para escuchar tu voz, Señor. Usa los labios de tu siervo, es tu herramienta, Señor. Porque tu pueblo ha venido para escuchar tu voz, de labios del sacerdote. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón. Estemos atentos a la palabra del Señor. El referente en esta noche quede allí plasmado. El creyente debe ser vencedor en toda tentación. El creyente debe ser vencedor en toda tentación. Hay una definición. ¿Qué es la tentación? Es el movimiento interior que nos impulsa a hacer una cosa, particularmente si es mala. Caer en la tentación es sinónimo de caer en pecado. Satanás es el sujeto que induce o persuade a caer en el pecado a través de la tentación. Y todos nosotros somos conocedores muy bien de la historia, de lo que sucedió allá en el Edén, y está escrito en el capítulo 3 del libro de Génesis. La pareja edénica estaba allí en armonía con el Señor de la gloria. Paz, gozo, comunicación, sujeción, inocencia, hasta que llegó el tentador y sembró la duda en nuestros primeros padres. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allí entonces, con esas palabras, el adversario entra en la conciencia misma de Eva y sucumbe entonces a la tentación, dejando de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de el adversario. Y observemos algo, hermanos, y es que ella, igual que su esposo Adán, estaban aún todavía en el estado de ¿qué? En lo que conocemos la dispensación de la inocencia. Esto nos enseña que cualquiera de nosotros, por muy consagrados que estemos,
con un alto nivel moral y espiritual delante de la presencia de Dios, tenemos la naturaleza caída adámica y fácilmente podemos sucumbir a la tentación cuando permitimos que el adversario llegue a nuestras vidas, hermanos, con sugerencias que son contrarias a la voluntad del Señor. Por eso la definición es clara: movimiento interior que nos impulsa a hacer una cosa. En el interior de Eva comenzó a moverse la inquietud de acuerdo a las palabras del adversario, y eso la llevó entonces a proseguir en el juego que inició con el enemigo. Y el verso 6 del capítulo 3 de Génesis declara: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cayeron entonces en la trampa de la tentación. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo les había dicho era: no, vosotros no moriréis, vosotros viviréis y seréis iguales a Dios. ¿Y quién no cede ante esas palabras? ¿Y quién no cede en estos momentos cuando el enemigo viene a la puerta de tu corazón, hermano, para ofrecerte algo que de pronto en un momento determinado usted o yo estoy apeteciendo? Y entonces digo, bueno, pues de todas maneras hacerlo por un momento no me va a traer problemas, no me va a traer prejuicios. Dios, el misericordioso, me va a perdonar, y fácilmente sucumbimos. Pero el texto que leímos es muy claro, hermanos. Santiago lo está expresando en esta noche. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Amén. Bienaventurado, dichoso, triunfante es el varón que soporta, que logra pararse en la raya y decir no cuando hay que decir no. Amén. Esta época, y lo hemos dicho que los últimos 3 meses del año son los 3 meses de la burla, donde el enemigo, hermanos, él tiene sus estrategias para engañar sutilmente a la humanidad. El mes de octubre, ya sabemos que al finalizar se celebra entonces el culto ¿a quién? A él, a través de lo que se llama el Halloween. Que al mes de noviembre se celebra el culto a la muerte. Hay un país latinoamericano, México, donde se le hace culto a la muerte. Y el 1 de noviembre y 2 de noviembre se le considera ser los días para tributarle honra a la muerte. Y las gentes creen, y las gentes corren, y las gentes presentan ofrendas, sacrificios a esa clase de prácticas. Llega el mes de diciembre
Y es entonces lo que se conoce. Ha llegado el espíritu decembrino, ¿cierto que así lo llaman? Espíritu de diciembre. Observe cómo y es de astuto el enemigo. El espíritu de diciembre ha llegado. Pero ¿qué trae consigo el espíritu de diciembre? ¿Qué trae? Amparados en el supuesto nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Pero ¿qué trae consigo este mes de burla donde inclusive muchos creyentes en esta época fácilmente entran en ese estado de letargo, en ese estado de estupor, en ese estado de alejamiento y le dan más importancia a asuntos seculares que estar en la presencia del Señor? ¿Qué trae el espíritu de diciembre? La mayor prostitución, los mayores homicidios, mayor violación, mayor, oiga hermanos, mayor cuando los esposos y las esposas se maltratan, el maltrato familiar. Cuando dejamos, inclusive sin justificación alguna, dejar de venir a adorar y a glorificar al Señor Jesucristo, porque es que voy a echar mi canita al aire. Pero aquí claramente lo está diciendo Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta todas aquellas cosas. Pensamos que la tentación solamente es aquello que tiene que ver con la concupiscencia, con la inmoralidad. No, Señor. La tentación es todo aquello, hermanos, que interiormente nos induce a hacer algo que es contrario a la voluntad y a los principios morales y espirituales establecidos en la palabra de Dios. Tengamos muy en cuenta eso. Un solo ejemplo de lo que es tentación. El momento en que se acrecentó para Abraham y para Lot, su sobrino, toda aquella generación no cabían en la tierra, no cabían en la tierra. Y Abraham permitió que su sobrino Lot escogiera hacia dónde partir. Y Lot fue tentado. Lot fue tentado. Y Lot ciertamente era un joven, un hombre justo, recto. Había aprendido a amar a Dios al lado de su tío Abraham. Pero él fue tentado a poner su mirada en las llanuras. En las llanuras. Codició las tierras planas y se fue extendiendo. Y se fue extendiendo hasta llegar a Sodoma y a Gomorra, a tal punto de identificarse con el pecado de ellos. Pero Abraham escogió lo mejor. Escogió la montaña. Escogió lo difícil. Escogió lo pedregoso. Porque es en las alturas, allá en lo alto de la montaña, donde estamos muy cerca de la presencia de Dios. ¿Qué problemas tan serios le trajo a Lot cuando se dejó llevar por la tentación de qué, hermanos? De la codicia, al extenderse hacia las tierras de Sodoma y de Gomorra. Por eso el Señor en esta noche quiere colocarnos un alto
en estos tiempos de tanto jolgorio, de tanta alegría supuestamente. Y dice, bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. ¿Y la prueba en qué consiste? Cuando usted dice no y es que no, usted en ese momento está siendo probado. Amén. Está resistiendo la prueba porque no quiere darle rienda suelta a ese movimiento interior que te induce al pecado. Está resistiendo entonces allí la prueba. Amén. Porque el Señor nos prueba. Amén. Él no nos tienta. Porque Él no tienta a nadie y dice, y no puede ser tentado por el mal. Pero que llega la prueba, llega la prueba. Cuando usted compra un carro, ¿qué hace con él? Lo lleva a la loma de Pajarito para ver si allí realmente el carro le funciona. ¿Cierto? Si le gorgorea, si se le apaga, si se le devuelve, olvídese. ¿Para qué comprar una cosa que no pasó la prueba? Usted y yo pasamos la prueba. Porque con nosotros está el fuerte, con nosotros está el poderoso, el Señor nuestro Jesucristo. Y sigue diciendo, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Observemos entonces, hermanos, el proceso que allí hay. Ya dijimos, por muy cerca que estemos de la presencia de Dios, el tentador no deja de venir a tentar. ¿No le pasó eso acaso al Señor Jesucristo? 40 días de ayuno, en oración, en vigilia, y terminado el tiempo, ¿quién llegó a Él? ¿Quién llegó? El tentador. Y no fue allá un cachón con pezuñas de burro. No. Ni con un tridente o un tenedor. Interiormente en él se comenzó a formar esa lucha. Acabo de terminar un ayuno y tengo hambre. Y tengo hambre. Y entonces, si tienes hambre, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Ah? Eso fue lo que le dijo el movimiento interior a él. Haz que esas piedras se conviertan en pan. Pero él no podía darse el lujo de vanagloriarse por ser lo que es, sino que también dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así lo hizo con los otros dos estados tentativos. Y a la postre, hermanos, vinieron ángeles y le sirvieron. Porque aquí está escrito claramente, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En este tiempo de familia, en este tiempo, usted va a visitar la familia de pronto inconversa. Seguramente son personas sanas. No quieren salirse a la calle a tomarse en sus guaros. Pero ¿qué hacen? Se llevan sus 3, 4, 5 botellitas de vino. Así sea el más sencillo. Y entonces, como están en familia, entonces vamos a tomarnos este traguito. Y de pronto el hermanito ahí fácilmente, como está en familia, dice, bueno, pues que la Biblia no es aguardiente, sino que es vino. Y el vino es saludable para la salud. Y hay quienes de pronto dicen, por causa de tu estómago, bebe un poquito de vino.
pero es que una cosa es tomarse una cucharadita, una copita de vino, y otra cosa es prenderse. Y entonces se sentó con el familiar y entre copita de vino y chicharroncito y petaconcito, cuando menos pensó y se fue a parar, Dios mío, recójanlo, porque está ¿qué? Borracho, está ebrio, se emborrachó y no supo en qué momento, solo porque estaba ahí en familia. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, en esta época puede llegar a suceder eso. Puede llegar a suceder. Y ahí es donde en muchas ocasiones hablamos de los creyentes 11 mesinos. 11 meses tratando de perseverar en los caminos de Dios. Pero cuando llegó el mes de la burla, que es diciembre, donde se habla del mes de la familia, porque vamos y visitamos, muy bonito es, no estoy en contra de eso. Ir donde mis hermanos, donde el papá, donde la mamá, donde los seres queridos, pero lo cierto es que tenemos que guardarnos. A no ir a codearnos con las prácticas y costumbres de ellos. Por eso, Santiago continúa diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Observemos ese proceso del cual Santiago nos está en esta noche hablando y enseñando de lo que es la tentación. Y ahora vamos a mirar cómo el Señor nos enseña a evitarla, a enfrentarla en su nombre santo. Y luego sigue diciendo aquí Santiago, sino que cada uno es tentado. Cada uno, observemos esa palabra tan unipersonal, cada uno, porque es que cada uno tiene su mundo. Amén, cada uno tiene su mundo. Y cuando digo que cada uno tiene su mundo, con esto quiero decirles, cada uno es un ser. Y como tal, como ser, está compuesto de espíritu, de alma y de ¿qué? Y de cuerpo. Y que esas tres áreas del ser pueden ser tentadas. El espíritu puede ser tentado. El espíritu puede ser tentado. La vida espiritual puede ser tentada. Cuando en un momento dado usted duda de que el Señor es quien dirige tu vida y fácilmente te llegó un periódico o estás escuchando un programa radial y entonces vas a mirar el horóscopo a ver qué te está diciendo el signo zodiacal tuyo del día. Y eso es ¿qué? Pecado espiritual. ¿Sí ve? Por no seguir y alargar más el asunto. Pecados del alma. Cuando nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por los sentimientos inclusive contrarios, y pecados de la carne, cuando sucumbimos fácilmente a los deseos concupisciosos. Por eso el apóstol Pablo dice, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sino que cada uno, porque cada uno es un mundo. Dice acá, es tentado.
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia. Allí ya está hablando de lo que son los pecados. ¿De qué? ¿Los pecados de qué? De la carne. Los pecados de la carne, porque está hablando de la concupiscencia. Y lo que tiene que ver con la concupiscencia es el adulterio, es la fornicación, es la lascivia, son las orgías. ¿Sí? Es atraído y seducido. Y eso es precisamente, hermanos, la lucha que más se tiene hoy en día. Y en eso el adversario no respeta, hermano, edad. Así puede estar peinando canas y planchando arrugas. El adversario es astuto, porque la sexualidad prevalece, inclusive hasta en una edad muy, pero muy avanzada. Por eso no hay que darle la oportunidad al enemigo. Que es mi hermanita, a la quien yo aprecio, a la quien yo quiero. Y en ese momento la hermanita o el hermanito llegó a la casa y están solos, se ven solos. Hermanos, tengan mucho, pero mucho cuidado con eso. Por ahí hay un dicho de viejito. ¿Cuál será? Que la ocasión ¿hace qué? Al ladrón. La ocasión hace al ladrón. Hombre y mujer son pareja fácil para atraerse el uno al otro. Y eso es muy, pero muy natural. Y existe esa química. Y por eso un día nos enamoramos y nos casamos. Y unimos nuestra vida a una mujer y esa mujer unió su vida a un hombre. Y todo está bien mientras se guarde la fidelidad. Amén. Mientras se guarde la fidelidad, todo anda bien. Pero cuando entra entonces, hermanos, lo que es un tercero y comienza a ser un vínculo con esa persona que no es su esposo, que no es su esposa. Y comienza ese vínculo y ese vínculo se va estrechando y se va estrechando y se va estrechando. Cuando menos piensa, hermanos, ese vínculo termina estrechándose en la cama el uno al otro, sin ser ni la esposa, sin ser el esposo. Por eso acá es claro lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando le da rienda suelta a la concupiscencia, es atraído y seducido. Y observemos cómo Santiago continúa con ese proceso. Y al final, tan duro, pudiéramos decirlo así, macabro, para la vida de cualquiera de nosotros que fácilmente sucumbió ante la tentación. Y dice, entonces la concupiscencia, o sea, los deseos de la carne, después que ha concebido, al ser concebido se gestó allá en la mente ese pensamiento, ese deseo. Dice, da a luz ¿qué? El pecado. Se consume el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, el pecado de la avaricia, si hay que meterlo, el pecado de la envidia. Fue tentado a ser un envidioso, a ser una envidiosa,
fue tentado a ser un murmurador, un querelloso. En fin, de ahí pare de contar y póngale usted todas las que quiera. Y aquí sigue diciendo, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso. Por eso el Señor en esta noche nos está haciendo esta advertencia. De ahí que cuando leemos allí en Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 10, observamos cómo el Espíritu Santo, usando a Pedro, inspirándolo para edificarnos a cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 10 nos está diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, con nombre propio, y es el adversario, desde el Edén se constituye en el adversario, desde el Edén se constituye en el tentador y sigue siéndolo, así el Señor lo haya vencido en la cruz del Calvario, pero aún todavía Él sigue ejecutando su obra de maldad para desestabilizar la vida del Hijo de Dios. Por eso, esa exhortación que Pedro nos está haciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? Buscando a quien devorar. Amén. Anda, está merodeando. A uno le ha tocado casos, escuchar situaciones difíciles, confesiones inclusive, confesiones de hermanos, de hermanas, situaciones, no se sabe por qué, en un momento determinado, caer en un pecado de inmoralidad fortuitamente. Llegó el adversario y en ese momento hizo su obra. ¿Pero por qué? Porque es que seguro que el creyente, la creyente que en ese momento sucumbió, estaba ¿qué? Desarmado. Estaba desarmado en la oración, en la lectura, en la consagración, en la comunión. ¿Sí ve? Por eso dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Continuamos, sigue diciendo, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia. Miremos el amparo que tenemos, hermanos, en esta noche. El amparo que tenemos. No estamos solos. Estamos siendo, hermanos, protegidos. Estamos siendo blindados por el Señor si nos predisponemos, hermanos, a hacer su voluntad. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Amén. Os perfeccione. Observe ese bello proceso de 4 palabras. Os perfeccione. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien perfecciona nuestras vidas. Afirme, fortalezca y establezca.
¿Cuánto damos gloria al Señor? Al nombre de Jesús, a su nombre. Por eso, hermanos, si bien Santiago nos está fijando la posición que nosotros debemos tener, hermanos, ante la situación de la tentación, qué importante es escuchar de labios las palabras del mismo Señor Jesucristo al respecto. Todos hemos leído esa vivencia que el Señor tuvo con sus discípulos ya en lo postrero de sus días, cuando tenía que ir a hacer una vigilia allá en el monte de los Olivos y se retiró al Getsemaní. Getsemaní era el lugar donde se molían las almendras de la oliva, donde estaba la presa, donde lo que podríamos llamar entonces el machucadero. Y allí estaba él, porque precisamente esa noche el Señor comenzaba ya sus últimos 3 días y quiere presentarse delante del Padre en oración. Y se lleva a los discípulos. A todo el combo se lo llevó. Pero le dijo a los 3 más cercanos, a Juan, a Pedro y a Santiago, que eran los más cercanos: muchachos, vengan por favor. Ustedes han sido mis colaboradores en diversas situaciones. Ayúdenme por favor. Los otros se fueron y se quedaron por allá. Y él se retiró un poco a orar. Y dice que los que eran los más cercanos resultaron roncando. Resultaron durmiéndose. Y por varias ocasiones él vino hasta ellos y los encontraba durmiendo. Pero tampoco les gritó. Tampoco, hermanos, comenzó a amonestarles, a regañarles, sino que fue muy comprensivo. Entonces dice, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Están durmiendo, como está sucediendo hoy en día en el seno de la iglesia. Dormidos espiritualmente. Por ahí he estado orando el Señor una enseñanza contextualizada con la historia del pueblo de Israel, hermanos. Y es tan lamentable que si en toda iglesia, en toda congregación, aquí y allá y a lo ancho y largo del territorio nacional, esos son programas y programas y programas para mantener por allá es que elevado la espiritualidad. Pero si en un momento de eso estuviera por ahí el maestro, o sea el Señor, y se le hiciera una invitación, ni vendrían. ¿Por qué? Por el adormecimiento, las disculpas, la pereza que hay. A todos le estamos sacando. La disculpa de, ay maestro, tenemos mucho sueño. Y los halló durmiendo y dijo: así que no habéis
podido velar conmigo una hora? No habéis podido velar conmigo una hora, una horita. Pero tampoco se puso a regañarlos, ¿no? Sino que a partir de ahí nos da una enseñanza tremenda, que es precisamente la base misma del reverente. El creyente debe ser vencedor en toda tentación. Y miremos lo que dice el Señor a sus discípulos. Vean, muchachos, algo así. Ahora un paréntesis, porque eso no lo dice la Biblia. Vean, muchachos, no lo dice. Pero es la forma de uno contextualizar lo que el Señor le quería decir a sus discípulos. Vean, muchachos, la hora viene y la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre será entregado. Y que ustedes también serán, ¿qué? Perseguidos. Muchachos, yo iré a hacer lo que se me ha encomendado. Y herido el pastor, dispersos ustedes. Ustedes se abrirán, cada uno se irá a su casa, cada uno se irá a su labor, cada uno tendrá sus disculpas, cada uno hará lo que bien le pareciere. Lo que está sucediendo hoy en día, lo que está sucediendo. Cada uno por su lado, cada uno por su lado. Y cuando el pastor habla durito, no, ese está hablando muy duro, muy donde me hable más blandito. Entonces andan buscando iglesias que les hablen de superación, ¿de qué más? De prosperidad, que les hablen de autoestima. Me han dicho que les soben, que lo soben. Pero el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y por siempre. Y las palabras de ayer son las mismas palabras de hoy. Y mientras que Él venga, regrese por su pueblo, serán las mismas palabras de mañana. Así nosotros querramos cambiar las cosas. Pero ahí está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así quisiéramos pararnos sobre las pestañas, hermanos, pero el Señor pide que usted y yo tengamos la disponibilidad de hacer su voluntad. Muchachos, la hora ha llegado. El pastor va a ser herido. Yo voy a ser llevado a un juicio injusto. Voy a estar encarcelado. Por allá un tal Pedro salió y se dirigió como que a un soldado romano y le desenvainó las pepas. Se convirtió en el primer torero cortador de orejas. Le cortó una oreja a Malco, siervo del centurión. Dice que en defensa: maestro, no. Yo con usted, si me toca ir hasta la muerte, yo iré a la muerte. Pero cuando le dijeron: por tu modo de hablar, de expresarte, tal parece que tú eres uno de ellos, el hombre se ranchó como por 2 o 3 veces, negándose y enojándose, hasta que el gallo le cantó y recordó lo que el maestro le había dicho: antes que el gallo cante, tú me habrás ¿qué? Negar.
Pero aquí en esta noche, hermanos, el Señor nos presenta lo que podríamos llamar los principios para vencer ese flagelo que a diario nos acosa, flagelo por el cual hay que luchar continuamente, pero que en el nombre del Señor Jesucristo seremos más que vencedores. ¿Qué dice el Señor a Pedro? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Él lo experimentó. El mismo Señor en su condición humana lo experimentó ahí en el Getsemaní. Por eso Él fue y se presentó en vigilia, en oración, porque Él sabía lo que le sobrevendría. Y nosotros sabemos lo que nos puede sobrevenir si no hacemos lo que Él nos manda que hagamos. Entonces dice, velad. No vamos a demorar un tricito. Por ahí me están diciendo, hermano, usted como que estaba muy embolatado. Sí, está un poquito embolatado. 8 días, solicité a la familia, después un compañero, 8 días, el domingo, me invitó para que le diera una manito en una enseñanza, pero aquí estoy gozoso, contento. Amén. Y le dice el Señor, velad. En primer lugar, velad es estar dispuesto, es estar ¿qué? Activo. Como vigías, como centinelas, como atalayas. Hermanos, debemos estar en las alturas de las almenas, vigilantes. Amén. Vigilantes, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Pero si estamos velando, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, Él tendrá que huir al toque de la trompeta de la palabra de Dios. Pero estamos decayendo. Porque velar no es solamente quedarse hasta las 12, 3, 6 de la mañana en oración continuamente. Debemos estar velando sobre nuestras vidas. El celular es un arma que el adversario tiene en estos momentos para desestabilizar la vida del cristiano, porque también el cristiano está siendo afectado. Cuando fácilmente nos estamos dejando llevar de sentimientos, como decía al principio, el vínculo. Yo puedo apreciar mucho a una hermana acá, joven, puede ser, pero jamás puedo dejarme llevar por un vínculo de estar siempre. Hermana, la invito para que tome cafecito con leche y empanaditas y pastelito. Y a ella, pues que se quede allá atendiendo a las hermanas, por ahí en el cabo. Entonces, ay, allá con la hermanita. Bueno, y si invito entonces a la hermanita, pollita, ¿por qué no invito a la ancianita? ¿Ah? ¿Por qué no invita a la ancianita más ancianita? ¿Ah? Entonces, ojo, con crear esos vínculos. ¿Por qué suele suceder tanto en
las labores empresariales de que el jefe termine con la secretaria, enamorando por el vínculo que habrá. Por eso, como cristianos, debemos mantener ¿qué? La distancia. Amén, la distancia. Y eso es velar sobre nuestras vidas. Lucas 21:36. Miremos allí lo que nos está diciendo Lucas 21:36. Aleluya. Velad pues. ¿Ah? Léanlo todos en voz alta. Velad pues en todo tiempo. Hermano querido, hermana, si alguien de la iglesia, el anciano, el joven, está viendo algo incorrecto y que tu vida está en peligro y te diga, hermano, hermana, ten cuidado, ojo, estás peligrando, corta esa relación, hágalo. No se haga el remiso, no se haga el remiso, no se haga el muy valiente. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Este texto es de carácter escatológico, que tiene que ver con el tiempo del fin, pero si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, de escapar de todo aquello que el tentador quiere poner en bandeja de plata en nuestras manos. ¿Me hago entender? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y vemos entonces allá en Daniel 6:10, lo que allí nos está diciendo este joven profeta. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró donde, en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Porque el Señor está hablando de velar, de orar, y orar es desear, ansiar, querer. No hay nada más precioso cuando usted tiene esa necesidad, ese deseo, o así no tenga necesidades, pero hay ese deseo, esas ganas ardientes de irte allá a tu recámara, de venir al templo y arrodillarse ante la presencia del Señor, desear, ansiar, querer dialogar con Él. Amén. Por eso el Señor fue claro cuando dice velad y orar, y dice para que no, ¿qué? Entréis en tentación. Tentación, intento de experimentar, probar, experiencia del mal, provocación, ¿sí ve? Eso es la tentación, ese intento de experimentar. ¿Cómo es posible? Y ojo, si aquí hay jóvenes y de pronto adultos, ese deseo de experimentar, no, es que yo no sé qué es el mundo. Yo no sé qué es el mundo. Yo no he experimentado lo que es el mundo. Yo quiero pegarme un paseíto por allá, por Egipto, o sea, por el mundo, a ver cómo es eso. Y entonces se consigue el noviecito, la noviecita en conversa, piquito va, piquito viene, caricia va, caricia viene. Entonces ya viene la consulta a ver dónde está el motel más barato. Y ahí, porque quiere experimentar. Vea, a cualquiera que quiera experimentar, aquí hay hermanos que experimentaron fuertemente lo que fue esa clase de vida,
váyase donde ese hermano y pídele un consejo, a ver qué le dice. A ver qué le dice. Ese hermano, a ver qué le dice esa hermana. ¿Cómo le fue en el mundo? ¿Cómo le fue? Vea, hay jóvenes a quienes yo les he escuchado, cuya vida fueron tan turbulentas en el pecado, y es como irónico lo que voy a decir, vidas tan turbulentas en el pecado, descendieron tanto en la maldad, que dicen, vea, yo hice tanto lo malo, que hasta el diablo se aburrió de mí. Los he escuchado, es que me lo han dicho. Y resulta que el diablo se aburrió de él, de ella. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque había un papá, porque había una mamá, porque había un abuelo, una abuela, un familiar que estaban continuamente de rodillas orando, clamando, Señor, haz que el diablo lo vomite de ese mundo asqueroso y lo traiga a tu santo camino. Y lo trajo y están en la iglesia. Fuerte ese aplauso al Señor. Si ve entonces la condición, experimentar en el mundo, ¿qué? Cuando allá no hay nada, allá lo que hay es muerte. Aquí hay vida y vida en abundancia. Antes de pensar ir a experimentar en el mundo, ¿por qué no venir y experimentar delante la presencia en oración, en ayuno, en consagración, en estudio de la palabra de Dios, en coger una libreta, un lapicero y comenzar a través de una concordancia, sacar mensajes y tenerlos ahí? De pronto algún día el Señor le muestra a mi pastor que yo predique. Y aquí entonces tengo mi calentadito, amén, para predicarlo. Yo en estos días escuché a alguien predicando. Yo escucho, hermano, cuando yo no estoy acá, me quito el sombrero. Y lo estaba haciendo por primera vez. Y lo estaba haciendo por primera vez. Amén, predicando. ¿Pero por qué? Porque desde el principio, hermanos, hay ese interés, hay esas ganas del servicio a Dios. Y siga diciendo entonces, ojo, para que no que entréis, dice, para que no entréis en tentación. Y el tercer lugar, el cuarto lugar, el espíritu está dispuesto. Sí, Señor. El espíritu está dispuesto. Hay disponibilidad. Hay ganas. Salmo 119, versos 35 y 38. Así lo dice. Hay ganas, hay deseos. Sentimos allá que vibra en lo más profundo de nuestro ser ese fuego, esas ganas del Espíritu Santo de Dios por hablar de las grandezas de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto. El Señor Jesucristo, mire que no censuró la actitud de ellos. Sí, muchachos, hay esa disponibilidad, pero ustedes se me durmieron. Allá leemos entonces el Salmo 119, el verso, hermanos, 119, verso 35 y 38. Son el verso 35 y 38. Guíame. Vea qué bonito. Jóvenes, ¿se ve? Hay esa disponibilidad de espíritu. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Continuamos. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta de mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino.
confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Mire que esa disponibilidad. Entonces plantémonos en esa disponibilidad, hermanos. Anótenlo ahí en su libretica, se la tienen, subrayelo. Esa disponibilidad. Pero ¿qué sigue diciendo allá? Sin embargo, la carne es débil, como opuesto al alma, al espíritu, símbolo de lo que es externo, debilidades físicas y pasiones. La carne es débil, la carne es débil. Y eso lo dice en Gálatas 5:19, ya quiero terminarles porque están cansaditos y yo también. Entonces, Gálatas 5:19, mira allí lo que es las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Sí ve? Pero terminando con Romanos 8:13. Terminando con Romanos 8:13, observemos lo que Pablo allí nos dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, y mire que Espíritu está en ¿qué? En mayúscula, porque está haciendo referencia al Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué sucede? Hermanos, viviréis. Entonces, revistámonos con toda la armadura de Dios, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Cuando la tentación llame a la puerta, permite que el Señor Jesucristo sea quien abra la puerta de tu corazón, que Él entre y se entronice en tu vida. No sigas, hermano, después de esta enseñanza que el Señor nos ha entregado, si usted está siendo manipulado por el enemigo que lo está induciendo, no, pero, no, ningún pero, rompa inmediatamente. En el nombre del Señor Jesucristo rompa. Que el Señor Jesús nos bendiga y la paz de Él sea con cada uno de nosotros. Dios le bendiga.